tema central, ¿no? Tu pregunta o lo que a ti te preocupa, que yo creo que es central. Nosotros tenemos el rol de visibilizar estructuras que han sido normalizadas, estructuras que han sido dadas como digamos, naturalizadas, normalizadas, como propias, como que no hay otra cosa que no sea eso. Especialmente en temas tan acuciosos como para mí, como el tema de la ecología. Nosotros, no sé si saben o si ha circulado esa información, pero nosotros generalmente tomamos elementos como el calentamiento global, ese tipo de informaciones, como hasta que no lo veamos de alguna manera visible, son datos. Bueno, los biólogos, la biología actual, los investigadores, los ecólogos, que son de una rama de la biología, tienen plena conciencia de que de aquí a unos 80 años más se va a producir un colapso en gran parte de los sistemas ecológicos del planeta. Ya hay una tasa de extinción altísima, se habla de antropoceno, ¿verdad? Nuestro periodo que estamos viviendo se denomina antropoceno. O sea, es el momento en el cual la intervención del hombre a gran escala está produciendo una transformación total en el ecosistema. Eso a nosotros podría parecernos detalles, qué sé yo, no sé, me gustan los tucanes, me gustan los jaguares, pero qué sé yo, los puedo ver en el zoológico por último. Eso demuestra una incomprensión de la ecología. La ecología se organiza en base a heterogeneidad. Si tú eliminas especies de un ecosistema, todas las restas de las especies se ven afectadas. La biodiversidad se reduce. ¿Y qué es lo que permite la biodiversidad? El manejo, por ejemplo, del CO2 del ambiente, la posibilidad de acceso a alimentación, y entre una serie de características, la erosión del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Las comunidades prehispánicas tenían conciencia de eso, tenían conciencia de que la biodiversidad es uno de los elementos centrales. Otro profesor en Tunja comentaba que se había hecho trabajo de paleografía forense, ¿verdad?, con comunidades muiscas, que tenían un tipo de alimentación, digamos, de cultivos integrados, es decir, en los mismos espacios se plantaban cierto tipo patatas, cierto tipo de nutrientes, etc. Y que en los huesos se demostró que tenía una nutrición muy balanceada, que además estaba relacionada con los ciclos naturales de la naturaleza, etc. Yo no sé, yo no soy especialista en el tema, o sea, mi pareja es bióloga y por eso yo recibo todos los días estas historias catastróficas y todo lo demás, pero a mí me parece que es necesario evidenciar que muchos de los elementos que constituyen nuestra sociedad, más allá de cosas tan políticas y cosas más coyunturales, las grandes estructuras, nuestra forma de conocer, nuestra forma de relacionarnos con el entorno, están insertas en procesos que son civilizatorios. Y eso es necesario entenderlo. Luego nos podemos preguntar por qué y de dónde viene eso. Y eso es lo que yo trato de hacer con la tesis. Y ya veremos qué hace cada quien con esa información. Eso es lo que creo. Bueno, y vamos a terminar con una última pregunta que me parece que es más como, no sé, como Puyar. Ya, sí. Y me parece que, digamos que su trabajo se ha centrado en fuentes sobre la Iglesia Católica, que tiene como discurso de la evangelización y todo esto. ¿Cómo es trabajar con un aspecto de la historia que atañe a la fe y a la espiritualidad de la gente? Bueno, sí. Yo te podría decir, como primer punto, que la investigación opera un poco a la inversa, en mi caso. Estoy intentando hacer de la evangelización un proceso que va más allá de lo religioso, ¿sí? Porque la evangelización entendida en tanto religioso, en tanto fenómeno religioso o relacionado al problema de lo sagrado, de alguna manera enmascara una serie de elementos que están contenidos en lo que conocemos como evangelización, que de otra manera no saldrían a la luz. Por ejemplo, el tema, como conversamos, de los regímenes ontológicos. O sea, si nosotros leemos el Génesis como historia sagrada, lo leemos como narrativa bíblica y por lo tanto como parte de los contenidos que se le enseñan a los indígenas o a los niños, ¿verdad? Y que esa información se mantiene solamente en una esfera llamada religiosa en un sentido estrecho del término, no nos podemos hacer cargo o comprender que un relato, que educar a un niño en base a un relato como el Génesis implica instalarle un orden jerárquico ontológico nuevo, ¿sí? Implica evidenciarle que el hombre tiene un rol distinto al de las otras entidades, evidenciarle que ese hombre además posee una interioridad que lo distingue por completo. Es enmascarar el hecho de que a partir de ese momento esas comunidades van a tener elementos para pensar, o estas nuevas cristiandades que se están construyendo, para pensar que pueden de alguna manera ser
si quieres volver al tema de lo sagrado, se quita el manto de la sacralidad del mundo y se manda fuera del mundo, a un Dios que habita fuera del mundo. Ese proceso que es tan quizás sencillo de pensar, tiene consecuencias muy profundas. Entonces, no quiero con esto decir que el proceso de la evangelización no sea un proceso relacionado con lo sagrado, porque es una locura pensarlo así, pero sí me interesa evidenciar que dentro de este proceso de la evangelización hay esferas que afectan a elementos más allá de lo religioso. Ahora, viene la segunda pregunta, que es quizás más incómoda aún que esa, que es cómo las comunidades americanas van a lidiar con esto. A propósito de lo que conversamos de sincretismo y otras formas de negociación, etc. Y en ese punto yo tengo que reconocer, como lo hice en 2014, que no estoy en condiciones de avanzar nada que no se haya dicho ya. O sea, los estudios sobre las formas de las comunidades indígenas para recibir la evangelización y negociarla y qué sé yo, todos tienen acceso a ellas, ¿verdad? Y yo no tengo mucho más que aportar porque no me he metido en ese problema. Por ahora he estado interesado en el proyecto, he estado interesado en el trabajo misional de contacto, de choque, he estado analizando sus instrumentos y he estado pensando en los potenciales que tienen estos instrumentos, en las potencialidades que tienen para afectar a una comunidad humana a relacionarse con su entorno, pero también a entender, como tú dices, el concepto de sacralidad, dado que la evangelización es un proceso complejo. Entonces, es difícil poder definir cómo las comunidades lidiaron, pero hay un par de elementos que quizás pueden ser interesantes de pensar. Por ejemplo, en Mesoamérica hay algunos escritos que han sido considerados como propiamente indígenas que son surgidos en contextos coloniales. No han sido considerados propiamente indígenas, han sido considerados prehispánicos. El Popol Vuh, por ejemplo. El Popol Vuh es un texto que es tremendamente importante, un texto hermoso, además, ¿verdad? Con ciertos conceptos de órdenes de mundo prehispánicos que son vitales, pero es un texto colonial. Lo mismo el título de Totonicapán, pues casi todos los códices, ¿no? ¿Verdad? Claro, gran parte de los códices, pero que en este caso, en el caso del Popol Vuh, es escrito, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que yo estoy observando, que por eso digo que no estoy en condición de proponer nada concreto, sino porque estamos conversando nomás a raíz de tu pregunta. Lo que yo estoy observando es que las comunidades americanas primero están reaccionando muy rápido. Ese es un punto central. Lo que les comentaba es rapidísimo, porque están, de alguna manera, tienen sus sistemas, sus órdenes del mundo son absorbentes, son porosos, tienen la capacidad de integrar, porque así funcionan, sobre todo los imperios. O sea, los imperios rápidamente comienzan a hacer alianzas en un plano político, pero también alianzas en un plano espiritual, ¿verdad? Están acostumbrados a hacer eso. Por lo tanto, como primer punto, hay una reacción rápida. O sea, parece que este tema de la Virgen y Cristo es importante, ok, vamos entonces a darle el espacio que le corresponde. Lo cual a los religiosos les parecía muy bien hasta que se dieron cuenta que simplemente lo estaban sumando a los panteones que eran flexibles y prácticamente infinitos, ¿verdad? Ahí hay un punto, reaccionan rápido. Segundo punto, que las comunidades coloniales están intentando sincronizar sus mitos cosmogónicos a los mitos cosmogónicos de la Biblia, o sea, el Génesis, introducidos en el querigma. Es decir, están introduciendo elementos del Génesis dentro de sus órdenes religiosos, pero están problematizándolos. Por ejemplo, el título de Totonicapán, que es un texto muy lindo, que es un texto construido para explicar la genealogía de una comunidad mesoamericana, tiene un doble origen, habla un doble mito de origen. Toma el cristiano, pero lo problematiza, lo transforma, lo interviene. O sea, digamos que se puede pensar en una huella del querigma en ese tipo de comunidades. O sea, por un lado, como te decía, reaccionan rápidamente y por otro lado, no están resistiendo. Porque, como lo conversamos en 2014, suponer que las comunidades americanas resisten en la evangelización es suponer que las comunidades americanas piensan como piensa una religión monoteísta. ¿Me entiendes? No hay razón para resistir eso. O sea, elementos de sacralidad vigorizan los sistemas religiosos. No sé si ustedes saben, pero las comunidades americanas podían incluso patear sus propios ídolos, botarlos. Si el ídolo no les cumplía, se enojaban con su ídolo. Podían de alguna manera cambiar la jerarquía del panteón de acuerdo a la eficiencia, al éxito de la necesidad, digamos, si tenían una plaga, si tenían... Exacto. No llovía. Exacto. O si, por ejemplo, son conquistados por otra comunidad y la otra comunidad tiene una divinidad que es fuerte, la incorporan al panteón porque es fuerte.
Entonces, las comunidades americanas no se van a resistir a la evangelización, sino que el problema no es de resistencia, sino de qué forma son tramitadas. Y el núcleo duro, digamos, ese núcleo que no puede ser transado, porque la iglesia cristiana va a transar algunas cosas, va a ocupar voces indígenas para traducir realidades religiosas locales, propias del cristianismo. El cristianismo va a intentar, de alguna manera, negociar algunas cosas. Pero el núcleo duro de eso es nuevamente la exclusividad religiosa. La iglesia no permite la exclusividad religiosa. O sea, perdón, los cultos indígenas no toleran la exclusividad religiosa. Son cultos abiertos, son cultos porosos. Por lo tanto, cuando Joseph Arriaga, por ejemplo, en 1621 o 24, escribe su texto sobre la idolatría andina, ¿cierto? Sobre la extirpación de idolatría, él va a estar dándose cuenta de que los indígenas no fueron evangelizados de la manera que ellos querían que fuese con exclusivismo religioso, que renuncien a sus prácticas, que renuncien a sus dioses y que por lo tanto incorporen un cristianismo que ni siquiera ha sido propiamente cristiano nunca. El cristianismo siempre ha sido más o menos heterodoxo. Incluso ¿quién puede decir, por ejemplo, que la teoría del tratamiento de la imagen, como una imagen, como una virgen que remite una realidad religiosa, pero que en sí no contiene ningún poder, es aceptada incluso por los cristianos? Las personas se aferran a los objetos, etc. Entonces, lo que vamos a conocer como el rebrote de la idolatría en el siglo XVII es simplemente la imposibilidad de las comunidades americanas para aceptar la monocausalidad del mundo, para aceptar que la sacralidad tiene solo una expresión. O sea, para ser fuertemente cristiano en un sentido devocional, pero van a ser difícilmente monoteístas en términos de lo que entendemos como fidelidad religiosa. Ese es un problema como central. Yo creo que uno podría quizás ir pensando en ese tipo de problemas, ¿verdad? Porque hay una historiografía de la resistencia indígena que claro que tiene mucho sentido en algunos contextos. Un ejemplo de resistencia son los martirios, ¿verdad? Estos evangelizadores que son... sí, los dominicos, ¿verdad? en Tunja y en serio. Hay acá también, sí. Claro. Ese es un ejemplo, claro. El caso que yo les voy a presentar en la tarde, por ejemplo, el de Domingo de Vico, es el caso de un evangelizador que entró en términos pacíficos porque iba en la comitiva de Bartolomé de las Casas, pero que llevó a la extirpación de la idolatría a un nivel que fue insoportable para los propios indígenas. O sea, los indígenas podían en una vez escuchar, tratar de tomar algunos elementos, pero llegó un punto en que era demasiado, y lo mataron. Lo trataron de matar 3 veces y a la cuarta lo flecharon, ¿verdad? Entonces, digamos que las comunidades americanas están interesadas en responder a esta novedad, están interesadas en entender las nuevas lógicas políticas y adaptarse, están interesadas en recibir este mundo material, las tecnologías y adaptarse, y las realidades religiosas también. Pero el núcleo duro de eso va a ser la exclusividad religiosa. Ese punto no es difícil de transar. Siempre va a ser flexible porque es difícil de transar incluso para los cristianos, porque al parecer, y eso es lo que uno puede conversar laxamente en una discusión, al parecer lo que decía Bartolomé de las Casas sobre esta gentilidad propiamente humana quizás tenga algo de cierto. Quizás la monocausalidad del mundo no sea una cosa tan aceptable para las comunidades humanas. Por eso es que la idolatría ha sido la forma en que las comunidades se han organizado históricamente. El politeísmo, dije, idolatría, ¿verdad? Sí. Sí, la idolatría, el politeísmo, el no exclusivismo, etc. Y la historia del exclusivismo judío, construido en oposición a estas otras realidades religiosas que son tan universales que va a haber un concepto como Goyim que las va a referir, las naciones, los gentiles. Esta visión del mundo, esta idea del mundo, ¿verdad? Este mundo va a ingresar al cristianismo y va a ser difundido después de eso. Y nosotros somos simplemente receptores de la idea de la historia de un éxito, de una difusión de un mundo particular, con ciertos códigos que son, y ahí el final para mí del asunto, excepcional en la historia de la humanidad. El orden ontológico del judaísmo, este orden de un hombre como una criatura esencialmente distinta a las demás, de un mundo, de un conjunto de entidades existentes que están al servicio de la historia del hombre, que están desactivados, que no tienen subjetividad, que no tienen voz, ¿verdad? Todo este conjunto de novedades que introduce la evangelización, pero que surgen del judaísmo, son excepcionales en la historia de la humanidad. Y es necesario hacernos cargo de que es una excepcionalidad. Porque el hecho que nosotros surjamos de procesos coloniales no debiese llevarnos a naturalizar aquello que aparentemente no lo es tanto. Hay que ponerle atención a Bartolomé de las Casas cuando dice que
que la Iglesia está cansada de enfrentarse al mismo problema, que las comunidades humanas aman al mundo, y ese es un problema. Si te fijas, los catecismos dicen, el mundo tiene tres enemigos. Perdón, la humanidad tiene tres enemigos: el demonio, la carne y el mundo. Y al parecer, el mundo sí constituye un elemento central para esas comunidades. Entonces, yo diría que el punto central es, y volviendo al tema anterior que tú mencionabas, visibilizar eso. Visibilizar que hemos sido receptores de un proceso colonial que tiene diferentes niveles, pero que este es un nivel central. Y que estos otros mundos, estas otras realidades, tienen más en común de lo que uno se puede imaginar. Entonces, profesor Valenzuela, un gusto conversar Un gusto, contigo. sí, claro. Te agradecemos de nuevo pues, haber aceptado nuestra invitación Encantado. en esta charla y fue un gusto. Muchas gracias. Yo voy a estar muy atento a lo que están haciendo ustedes en Artificio, porque me parece un trabajo muy interesante, y picaneen, ¿cierto? Pinchen a los académicos para que nos pronunciemos, porque si no somos muy cómodos nosotros. Tienen que estar siempre ahí insistiendo en las preguntas incómodas. Mucha suerte y sigan adelante. Muchas gracias.